Bienvenidos, mi nombre es Miguel Alexander García y en este video estaremos abordando un tema bastante interesante tanto para jugadores y desarrolladores. Hoy hablaremos de gamificación. Empecemos. La gamificación, también conocida como ludificación, consiste en el uso de técnicas, elementos y mecánicas propias de un juego y trasladarlas a un nuevo entorno, con el fin de cumplir un objetivo en específico. El término fue utilizado por primera vez a mediados de 2002 por Nick Pelling, un programador veterano que participó en proyectos como Mortal Kombat 2, Street Fighter Alpha 3 y Duke Nukem 3D. Aunque costó un poco en ser digerido por la comunidad en general, terminó siendo una de las técnicas de mayor impacto en el ámbito empresarial, educativo y publicitario. Pero, ¿por qué actualmente se habla tanto de gamificación? Pues existen varias razones. La primera es que debido al constante crecimiento del mundo digital y las plataformas web, los usuarios tienen una predisposición a las dinámicas de juego. La segunda sería que definitivamente es una técnica infalible para incentivar a los usuarios a cumplir un objetivo. Y la tercera es que ha demostrado ser un éxito financiero en grandes compañías como Google, Facebook, Autodesk y hasta Playboy. La gamificación tiene tres objetivos principalmente: motivar, mejorar y fidelizar. Y para ello se vale de ofrecerle al usuario un reto que le brindará recompensas, competitividad y progresión. El primer ejemplo exitoso de gamificación fueron los llamados programas de viajeros frecuentes, y eso fue en 1972 por United Airlines. Básicamente, los pasajeros acumulan millas cada vez que viajan, y esas millas las pueden intercambiar por boletos equivalentes a la distancia recolectada. La técnica fue tan popular que fue adoptada por las entidades bancarias, otorgando recompensas por el uso de las tarjetas de crédito. Así que en este caso tendremos el objetivo de la aerolínea, que es fidelizar al viajero generando más ventas. Se le otorga el reto viajar con frecuencia y se le incentiva otorgándoles puntos que pueden canjear por un vuelo gratis. Otro ejemplo son las aplicaciones para correr. Ya existen en el mercado varias aplicaciones que monitorean la trayectoria y otorgan recompensas al cumplir las metas, además de mostrar las estadísticas como calorías o frecuencias cardíacas, entre otros. En este caso, la aplicación Zombies Run Game agrega una mecánica peculiar en la cual una horda de zombies te perseguirá y deberás aumentar el ritmo para dejarlos atrás. El objetivo, motivar el uso de la app y fidelizar al usuario. El reto, escapar de los zombies. Y las recompensas serían la progresión y la competitividad, otorgándole logros y personalización de su avatar. El siguiente ejemplo es popular en internet cuando se habla de gamificación, llevado a cabo por el grupo de Fan Theory en Estocolmo, Suecia, donde buscaban incentivar el uso de las escaleras en una estación de metro. Su idea fue instalar paneles musicales que simularan un piano y que se activarían al pisar cada escalón. Viajamos hasta Alemania, en donde un grupo de estudiantes instalaron dispositivos adheridos a los semáforos para entretener a los peatones jugando con el que se encuentra al otro lado. Busca motivarlos a respetar las luces de cruce y mientras lo hacen pueden jugar al Pong. Les presento el Ecobot, una máquina de reciclaje que gamifica la labor de una forma original. La idea nace en Colombia y consiste en premiar a los usuarios con cupones al ingresar la mayor cantidad de botellas y tapas de plástico, además de crear conciencia sobre la cultura del reciclaje. De nuevo en Estocolmo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Volkswagen pusieron en marcha un sistema gamificado con el fin de promover el respeto a los límites de velocidad en la carretera. Se recompensa a los conductores que respetan los límites y se les incluye en una lotería, cuyo premio es el dinero recaudado por las multas de exceso de velocidad. Además de los ejemplos que podemos encontrar en la vida real, tenemos la siguiente vertiente, y son las páginas web. Ya es común que muchos sitios web posean un sistema de recompensas a sus usuarios registrados, otorgándoles avatares, puntajes o logros. Aquí el objetivo principal es fidelizar, utilizando mecánicas como logueos frecuentes, interacción constante, entre otros. En el ámbito educacional existen dos escenarios: el aprendizaje basado en juego, que se refiere al uso de un juego físico o virtual en un salón de clases, en donde los alumnos aprenderán sobre un tema en específico.
Y aunque suele confundirse, la gamificación educativa se refiere a involucrar las mecánicas en todo el proceso. Por ejemplo, cuando un alumno que accede a clases online puede personalizar su avatar, desbloquear logros o es recompensado con puntos si sube su tarea a tiempo, participa en clases, etc. Ahora, ¿se puede gamificar un país entero? Pues sí, es el llamado sistema de crédito social que ha implementado el gobierno chino y que mide la reputación de sus ciudadanos. Comenzó su desarrollo en 2010, inicialmente basado en un mecanismo de puntaje para créditos bancarios, y que fue creciendo hasta convertirse en un sistema de medición del comportamiento social de sus habitantes. Todos los usuarios inician con una puntuación base que puede aumentar o disminuir según su comportamiento. ¿Y cómo se pierden puntos? Hacer trampa en exámenes, tener deudas, hacer publicaciones antigobierno en redes sociales, esparcir rumores en internet, colocar música a todo volumen, cometer infracciones de tránsito, tener antecedentes penales, entre otros. La puntuación obtenida tendrá consecuencias en la vida real. Una puntuación baja influirá en aspectos como mejores ofertas de empleo, admisión en escuelas y universidades, acceso a créditos bancarios, atención preferencial hospitalaria, descuentos en hoteles, descuentos en impuestos, velocidad de internet, restricciones a transporte público, exclusión para adquirir boletos aéreos, reputación en páginas de citas, tendrán una exhibición pública en televisión o social media. Aunque algunas de las reglas son cuestionables, definitivamente representa un ejemplo a gran escala de lo que la gamificación representa al día de hoy. Bueno, esto ha sido todo el video, muchísimas gracias por verlo. No olviden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal y nos veremos en el próximo video.